chicos, hola, hola, buenas tardes. Hola Darren, saluditos, Gran Canaria. Hola, buenas tardes, saludos. Pues chicos, les comento, en principio mi idea era, bueno, ya a esta hora estar en las dunas Maspalomas, pero en la guagua en la que venía, no sé por qué razón no bajó, no sé si es que tiene otro horario, o sea, a partir de otro horario que comienzan a bajar y entrar a la playa del Inglés, no lo sé. El caso es que la guagua paró aquí en la Viuda de Franco y continuó en dirección a Las Palmas, pero por la Gran Canaria 500. Por toda la carretera, no bajó en ningún momento esta avenida y bueno, al final me tuve que bajar aquí. Y nada, la puesta de sol hoy es aproximadamente a las 8 menos 5 más o menos, 7:54 aproximadamente, viene siendo la puesta de sol. Entonces voy a estar ahora aquí a ver si pillo un taxi para no perdernos la puesta de sol. Nos queda unos pocos minutillos para allá. Y eso es lo que ha pasado, porque la idea mía era en la guagua bajarme donde así ahí cerca de, o sea, cerca del Cita, en la avenida Tirajana, y sería solo caminar unos pasos, pero no fue así. Vamos a ver si pillamos un taxi por aquí, uno que vaya bajando. Entonces me toca caminar la avenida Tirajana hacia abajo. Iba subiendo un taxi, se me fue, no me di cuenta. Puedes ir por detrás del mirador y llega. Sí, pero es que es demasiado. La avenida Tirajana en este caso, la avenida Tirajana es un tiro directo. Porque si voy bordeando lo que hago es atrasarme demasiado. Hola Jane, voy hacia Anexo 2, ¿ok? I am going to Anexo 2 too. Gente, nos fuimos. Pero vas a parar o no, tío. Yo pensé que iba a parar, tío. Yo creo que hay... Ah, aquí sí. Hola, buenas. Hasta el río Palas, por favor. Ok, gente. Y vamos.
Esteban, saludos. Hola, Jen. Jin. The 45. Yeah, that taxi is very fast. Sí, me cobro con tarjeta, por favor. Sí, dame un segundito. Ah, aquí está. Acá. ¿Ya está? No, dale. Gracias. Ok, aquí estamos. Sí, muy rápido. Hemos llegado a tiempo, gente. Es que la puesta de sol hoy es sobre las 7:54 aproximadamente y ya se puede ver ya. O sea que dentro de muy poco no vamos a poder verla desde aquí, desde las dunas. Porque a las 7:54 viene siendo la puesta de sol como tal, pero por la línea del horizonte. Entonces aquí vamos entrando, atravesando el Hotel Rio Palace. Esta es una buena hora. Hola chicos, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Entonces, sí, si vengo caminando no llevo tiempo. Entonces tampoco era una opción esperar otra guagua. Lo más factible era tomar un taxi. Esta distancia desde San Fernando más Palomas, Hotel Rio Palace, 4,05 €. De lo contrario no hubiese llegado a tiempo. No hay mucho calor. Ahora mismo quizás unos 24 grados aproximadamente, 24 o 25 grados. 24 grados diría yo. 24 degrees right now. Este es un buen sitio. Luego está El Amor, una gelatería con un mini mercado también dentro. Está bien, tiene una terraza, puedes tomar un café, puedes tomar alguna cervecita, algo fresquito. Y bueno, aquí justo en el mirador de las Dunas Más Palomas. Hello, Debbie. Yo pensé que el carrito de bebé iba solo. Madre mía.
Claro, claro. Ok. Miren eso, gente. Aquí la puesta de sol es realmente preciosa. Es impresionante la puesta de sol desde aquí, desde Duna de Maspalomas, mirador de las Dunas de Maspalomas. Y bueno, aquí estamos, Duna de Maspalomas. Un espacio totalmente protegido, una reserva especial protegida. Ya se ve mucho menos gente dentro de las dunas. Aquí habían colocado, no sé si está la señora, pero habían puesto una persona, ah sí, está allí. Hay una persona encargada de que la gente supuestamente no atraviese, o sea, no entre a las dunas donde exactamente están todas esas personas. Entonces hay una persona encargada de que toda esa gente, o sea, de que las personas no se adentren a las dunas, pero es imposible. Aquí las Dunas de Maspalomas es visitada por miles de personas diariamente y a esta hora mucho más. Entonces, pues, no lo sé, han puesto, no sé si el ayuntamiento o el cabildo, han colocado a esta persona encargada de que las personas no se adentren a las dunas, pero repito, es que es imposible. Yo tengo mi opinión acerca de esto, de quiénes son realmente las personas que deberían estar aquí controlando esto, no una señora. Madre Santa. Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa si la gente no les hace caso? Porque Es que ya vienes aquí a hacerte una foto de las dunas y ves a gente. Es muy fuerte. Pegotes en las dunas. Mira, hacia allá, aunque esté más feo, no hay gente por lo menos. Que fíjate. no, bien. Mira, ahí hay escrito ahí. En ocasiones viene la policía, en ocasiones, sometimes the police come here. Es que mira, ¿cuántas personas hay ahí? Entonces, sí, la que la señora pueda comentarle, mira, no entre, tienes que salir. Y por otra parte, la persona que les haga caso. Porque mira, ahí siguen entrando y claro, por supuesto, hay personas que pasan de todo. Y nada, mira cuánta gente. A ver quién va a sacar a toda esa gente que están allí. Es que es imposible una persona. ¿Por qué no se puede pasear por las dunas? Cookie de chocolate. Pues cookie de chocolate es un espacio protegido, ¿vale? Una reserva especial protegida. Y bueno, normalmente no se debería pasar, pero claro, hay muchísima gente. ¿Quién no ha entrado aquí a las dunas? Mira, hay drones volando. No sé exactamente si es un dron de alguna persona en particular que está haciendo algunas imágenes, que es lo más probable porque las imágenes son impresionantes, pero muchas veces también están los drones de la policía, ¿sabes? Y multan por todo esto. Pero
claro, repito, ahora mismo no sé ese dron de a quién pertenece. Quizás sea alguna persona, sí, creo que sí. Sí, es una persona que está haciendo unas imágenes impresionantes con el dron. Sí, es una reserva protegida, es una zona protegida, 400 hectáreas de arena dunar. Pero miren cuánta gente viene aquí. Es que esta es una hora de las mejores para venir aquí. Entonces vienen muchísimas personas a tomarse fotos a esta hora, a esperar la puesta de sol. Comienzan a tomar cada sitio, cada rincón que puedan. Miren eso, miren ahí. Es que es impresionante, realmente las dunas es impresionante. Tiene como es un toque desértico, de hecho creo que es único en Canarias. Como un pequeño oasis. Es una zona totalmente desértica y luego tienes la playa con un océano, con el océano Atlántico detrás y bueno, esto es único. Never been in Gran Canaria, too expensive for me. Expensive, bueno, puede ser, sí, claro. Las vistas desde aquí también son muy bonitas hacia Melonera. Ahí se puede ver el faro Maspalomas. I will be going to watch sunset from Anexodos area tomorrow night. El mejor sitio es aquí, al menos desde esta zona, aquí. De lo contrario, ir hacia Meloneras, paseo marítimo, al final a la playa de Meloneras quizás. Pero desde esta ubicación creo que la mejor zona viene siendo aquí. Desde Anexo 2 no creo que haya una vista como la que puedes obtener desde aquí. Pero igual funciona bastante. 20, ¿qué vais en octubre, no? Voy a poner del 20 de septiembre. 20 de septiembre de 2024 me van a hacer esto. Miren ese chico. Ya les digo, la puesta de sol es sobre las 7:54, 7:55 aproximadamente. Pero ya desde esta hora ya se debería estar aquí para poder disfrutar al máximo de la puesta de sol. Para mí desde Bilbao, vamos a ver, lo que decía Emi, vosotros toda la lista ya tenéis, sí que tenemos lista. Miren el color rojizo. Bueno, vamos al otro lado. Tenemos de mar, Es súper chulo, ¿eh? Es súper chulo. Vaya, Sama no, tal, Hotel Bachata. hay samba. Hay más arena y más rojita, ¿no? En los que van a Bilbao, a mí me quedan para eso. Ahí se puede ver que mucha gente viene, comienzan a ocupar algunos sitios, algunos espacios dentro de las dunas para poder disfrutar de la puesta de sol. Médica dijo que podía para esa fecha, que podía para Huelva. Pero Huelva no tiene que estar aquí, ¿no? Pero Huelva no ha escogido porque igual no vuelve. No te quedas allí. No, que queríamos ir, tengo... Espera, no la tengo que... Huelva. Huelva. ¿Dónde está? Si quieres buscar otro sitio, Otra vez, tienes que ir para atrás y volver a empezar, hombre. Así no mal, en cuanto Eso estaba todo saturado, no se podía ni andar. No, nada, pero basta. Eso, las raquetas como eran antes, me decía. Yo también sospecho de eso.
Eslovenia está nublado, pero cálido. Bueno, aquí las temperaturas ahora mismo son de unos 23-24 grados ahora mismo. Claro, pero yo creo que aquellos pueden meter automático antes. Es normal que esta entre y que no haya nada. Hola Mar Harris, en febrero estaré en Rey Carlos. Aproximadamente 5 minutos desde aquí, sí. Exactamente, Rey Carlos son aproximadamente unos 5 minutos de esta ubicación. Yo igual con Mark. Yo no digo que se Lo que abra... te haya todo preparado, te han preparado todo y Eso va automático, un robot así. Me encanta ese fondo, ese color rojizo y luego el paisaje este oscuro en la zona baja. Realmente es muy bonito, ¿eh? Ahí en una esquina se puede ver el hotel Villa del Conde. Luego el faro también. Google dice 20 grados. Con lluvia. Aquí que dice. Pues mira, estamos en vivo, gente. Nada de 20 grados y nada de lluvia. Al menos aquí en la ubicación, en mi ubicación, unos 24 grados, ¿vale? 23, 24 grados aproximadamente. Es lo que tenemos ahora mismo aquí. Y bueno, una tarde bastante soleada. Los que se puedan. Puedo imaginar, gente, quiero esto. Mira, realmente lo quiero. Pienso las imágenes impresionantes que debe estar captando este dron ahora mismo, a esta hora. Eso lo quiero. Quiero captar esas mismas imágenes que está captando ese dron ahora mismo. Miren eso, gente. Durante el día, ¿qué temperatura está haciendo? Durante el día quizás unos 27, 28 grados, casi 30, ¿vale? Pero no estamos llegando a los 30. En estos días por lo menos no estamos llegando a los 30 grados. Unos 27, 28 grados. Durante el día un poco de calor, sí, un poco de humedad también. Algunas rachas de viento, también en algún horario determinado. Pero no siempre. De ahí se va poniendo ya. Temperatura ideal para playa. Pues, ¿lo dices o lo preguntas? Pues sí, es ideal, sí. Vamos a refrescar el garnate. Miren eso. Tienes que tener un permiso para manejar dron. Sacaron una ley que no puedes usar dron sin permiso por los aviones. Sí, conozco la ley perfectamente, me estuve informando antes. Y sí, no es que necesita tener un permiso para volar dron, sino necesitas saber, las ubicaciones exactas donde debes volar los drones. Los drones deben tener una categoría también y una altura y un peso. Todo eso viene dentro de la ley. Peso, la altura que debe tomar el dron y espacios habilitados para ello. Debe tener las condiciones y debe estar autorizado a volar un dron en esos espacios. Para ellos hay sitios web donde debes entrar, todo aquel portador de dron debe entrar ahí para que pueda estar actualizado de la zona en la que puedes volar el dron. Muchas veces incluso esta área, que es un área abierta como se puede ver, pero muchas veces esta área no está permitido volar un dron, muchas veces. Will you be at Anelso tomorrow night, Ray?
I don't know. But maybe. Johnny Depp, what? Oh yeah, yes I know. Hay gente se lo saltan, sí, claro. Es que, mira, ¿qué quiere que te diga? Esto es un sitio, como hemos visto, una reserva protegida, pero es impresionante, es una cosa que es impresionante, no es como cualquier otra cosa. Realmente es impresionante, es algo que es único. Y luego te regala los atardeceres esto aquí, que son totalmente impresionantes, ninguno es igual, siempre los atardeceres son totalmente diferentes. Luego todos estos dibujos de las nubes, el color del cielo, muchas veces color rosa, otras color naranja. Hay muchos matices, entonces es imposible casi uno como turista o como espectador de zonas como estas, es casi imposible no violar esas cosas. No es que, o sea, yo no es que diga que lo hagan, pero es casi imposible. Es como aquella persona que se adentra a la zona para disfrutar de esto. Ya se podrán imaginar. Ahí se va poniendo por detrás de las montañas, porque desde aquí lo vemos así, pero en realidad todavía le queda algunos minutos más para la puesta. Desde Meloneras ahora mismo es impresionante. Es impresionante. Luego a esta hora fotografías como esta, con un fondo como este, palmeras, puesta de sol, dunas más palomas. Hola Teresa, saludos. Hola Heinz. Hola. Jumbo Center. Chilling before going to San Sebastián Festival in Spain this week. Hola Salawick, saluditos. Ahora los voy a saludar, gente. Hola Teresa, saludos. ¿Qué tal chicos? How are you? Vamos a ver, voy a saludar un poco, ¿vale? Antes de continuar. Hola Anita, saludos. Muy buenas tardes. Hola Michael, saluditos. Sunshine, hola, saludos, ¿qué tal? Slawick. Hola Heinz, hola Teresa, saluditos. Thank you, Jane. Thank you. Bueno, continuamos, gente. Bueno, nada, les comento un poco. Ahora lo que tengo en mente es ir hacia el anexo 2. Iré a por un cafecito o por alguna bebida, algo fresquito quizás. Está guay, tío. Es que eso lo quiero. Lo quiero. Está súper bueno. Dame un segundo. Entonces iré a... Hola Jan, saludos. ¿Qué música puedes escuchar en vivo? En vivo toda la música que no tenga derechos de autor como tal. Es la que se puede escuchar. Bájate una mañana a las 7 de la mañana a las dunas y es el amanecer un appetizer. Sí, es que lo he hecho. Normalmente
Normalmente suelo correr mucho en las mañanas cuando no trabajo y tal. Me levanto bien temprano en la madrugada, en la mañana. O sea, en la madrugada no, en la mañana. Sobre las 5 de la mañana, 5:30, entre las 5 y 36. Y suelo correr mucho desde la zona de Parque Tropical hasta aquí, hasta Meloneras, por la orilla de la playa. Ida y vuelta. Es mi recorrido. Cuando salgo en las mañanas a correr, voy desde Parque Tropical, por la orilla de la playa, todo Playa del Inglés, hasta Meloneras. Y luego me regreso y bueno, luego tomo un cafecito en Anexo 2. Y sí, es que hay vídeos, tenemos vídeos aquí en plena mañana, desde el paseo marítimo, desde Meloneras creo también, desde muy temprano en la mañana. Hola Marcus, saluditos. Hola Martin and Kerry, saludos. Nacho, saluditos. Allí donde los helados venden bebida, está barato. He comprado allí. Sí. Me gusta ir, pero me gusta ir a Anexo 2. Me gusta sentarme en Xiao Xiao, beber algo allí. Sí, los precios son un poco más elevados quizás que en algún otro sitio como este. Pero, o sea, puedes allí escuchar un poco de música, algún espectáculo. Me divierte mucho el camarero de Xiao Xiao, Enrique. Me divierte muchísimo con sus espectáculos también, que a veces hace. Nunca te he visto por la zona. Yo suelo salir de mañanas y tardes a grabar. Pues sí, yo suelo, bueno, correr entre las 5:30 y 6 de la mañana. Ya digo, cuando no tengo trabajo, suelo correr en la mañana muy temprano. Ahora luego, ya cuando se finalice la puesta de sol, el color es lo más impresionante que tiene la puesta de sol realmente. Si la puesta misma es súper chula, es muy bonita, pues luego mucho mejor los colores que te va dejando. Hola Sigrid. Hola, hola. Gato. Gato. Bueno gente, nada, vamos. Estaré entrando un pisquillo al centro comercial Cita. Ahora voy a tomar aquí la avenida Tirajana nuevamente, hacia arriba. Creo que estaré caminando una calle solamente. Y luego allí entraré al centro comercial Cita. Y luego estaré yendo a Anexo 2. Río Palace, Hotel Soro. Mira, hubo alguien no hace mucho que me estuvo preguntando acerca de esto. Y sí, es cierto que este hotel ahora mismo es solamente para adultos, ¿vale? Entonces, luego de esto, como era de esperarse, este otro hotel que hay aquí enfrente, pues ha hecho como una especie de reforma también. Y claro, como muchos conocen, los hoteles estos de Lopezán suelen ser, suelen estar acondicionados principalmente como para estar en familia. Miren cómo se va poniendo ya el cielo allí, los colores que va tomando. Estos hoteles suelen estar acondicionados más bien para familias con niños y tal. Entonces lo han reformado, han reformado su parque acuático que tienen allí en la otra esquina. Y luego han hecho como una especie de copia de los hoteles que se encuentran en el paseo marítimo, o sea, los que se pueden ver desde el paseo marítimo en Meloneras, que tienen como unas piscinas, pequeñas piscinas,
que tienen acceso desde las habitaciones. Entonces han hecho como una especie de algo parecido o algo igual. Y bueno, al estar en la misma zona, mucha gente viene aquí precisamente por la zona. Algunos otros simplemente por ser río. Simplemente por ser río, quizás no sea por calidad o por lo que sea. Recuerden que en nuestro servidor Discord usted puede compartir tu experiencia si te has hospedado en este hotel o en cualquier otro en el servidor Discord, que es totalmente gratis. Únete. Allí puedes compartir tu experiencia, puedes compartir imágenes, la calidad de servicio, o sea, comparte tu opinión de los sitios que visites, ya sea un hotel que te hospedes o un apartamento, lo que sea, ¿vale? Comparte tu experiencia, porque esto le vale, o sea, le sirve a mucha gente de información a la hora de buscar sitios recomendados. Entonces, si te has hospedado, ya sea aquí en el Hotel Riu Palace o en este hotel Abora Catarina, creo que se llama Abora Catarina de Lopezán, también puedes compartirlo, ¿vale? Entonces, en lo que estaba, al pasar de ser un hotel a pasar a ser solamente para adultos, no permitir la entrada a los niños, pues se ha llevado todo el mérito. Ha hecho al contrario, lo ha reformado y lo ha puesto mucho mejor de lo que estaba antes para toda la clientela entonces que seguramente venía aquí al Hotel Río. Ahora se ha pasado probablemente para sencillamente por la ubicación. No sé si habrán aumentado los precios, pues no lo sé. El caso es que es esto, que probablemente todas las personas que antes se hospedaban aquí, que tenían familia con niños, muy probable que estén viniendo a este hotel. Vamos camino al centro comercial Cita. Hola Jimmy, saludos. Abora Catarina, exactamente. Es el hotel de Lopezán. Pues gente, en la descripción del vídeo, aquí abajito ahí, vas a encontrar en la descripción un enlace con todas mis redes sociales, ¿vale? Entonces, si aún no me sigues en Instagram o en TikTok, por favor ve allí y sígueme. Sígueme en TikTok, sígueme en Instagram, para que no te pierdas de nada. También únete al servidor Discord, es totalmente gratis. Hay muchísimas personas allí compartiendo en nuestro servidor, compartiendo sus imágenes y este tipo de cosas. Todo es totalmente gratis, no se comparte datos privados de ningún tipo, ¿vale? Exceptuando los que tú quieras compartir. Hola Carola, hola Carola. Saluditos desde Suecia, saludos. Sí, y eso también, Teresa, muy importante. Muchas gracias. Thank you so much. And the like. No olvides pulsar el like. Si estás por aquí y todavía no te has suscrito, aprovecha ahora en lo que llegamos al centro comercial Cita y pulsa ese botón, suscríbete ahí, que es totalmente gratis. Yes, Jen. Yes, of course. Yes, of course.
You are membership. You are membership, man. Tomorrow I go to Anexo 2. I'll see you tomorrow. Hola José, saludos. Hola a todos y todas. Hi, hi. Algunos restaurantes aquí en la zona, supermercados. Estos supermercados realmente suelen ser bastante baratos. Los supermercados de la cadena Unide suelen ser bastante baratos en comparación con otros. Algunos restaurantes en esta área, restaurante italiano, restaurante japonés, como este que está aquí. Este es un restaurante también que ha abierto nuevo por aquí. Hace algún tiempo, no es nuevo, pero sí hace muy poco tiempo. Ah, mira, hay un restaurante chino allí también. Hay varios restaurantes aquí en la zona esta. Estuve aquí antes también en este Sakura 3. Me ha gustado. Me gusta mucho la comida japonesa. Me ha gustado mucho el estilo que tienen dentro. Tienen esta zona semi privada, incluso la puedes hacer privada, y mantienen ese estilo japonés, bueno, o casi. El menú es bastante bueno también. A ver si te puedo mostrar un poquito aquí la carta. Hay un menú bastante variado. A mí me ha gustado, realmente me ha gustado mucho, ¿vale? Bueno, como ves mucho lo que hay aquí en esta pizarra, este código QR digital, vale, un menú digital. Creo que solamente escaneando con el código QR, si tienes iPhone lo puedes hacer desde tu propio teléfono con la cámara, y escaneando el código puedes ver el menú completo que te ofrecen. Está bastante bien. A mí por lo menos en particular me ha gustado mucho. Este creo que es un bar también alemán, podría ser. Luego hay más restaurantes. Sakura genial, pues sí, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Buen italiano. Bueno, yo nunca he comido ahí realmente.
Yo creo que de 20 veces que voy a cenar o a comer en Casa Juan, en Anexo 2, de 20 veces que voy allí, voy solo una a un restaurante diferente en la calle. Realmente me lo pienso muchísimo. No es por desacreditar a ninguno, no es mi intención desacreditar a ningún restaurante, muchísimos restaurantes súper buenos, pero yo en particular siempre voy a cenar a la Casa Juan. Siempre voy a cenar a la Casa Juan o a comer o lo que sea. Pero claro, me gusta también probar otros restaurantes. Entonces, de 20 veces que voy a Casa Juan, voy una a otro restaurante. Bueno, ya todo esto viene siendo el centro comercial Cita. Una fachada muy bonita. Antigua pero bonita. Entrada tiene dos. Centro comercial Cita. Tiene entrada por dos avenidas. Esta creo que viene siendo la avenida de Alemania, si mal no recuerdo. Y luego la próxima avenida a la izquierda o a la derecha, da igual, vendría siendo la avenida de Francia. No estoy seguro de ello si es viceversa, pero creo que es así. Salud. Entonces aquí estamos en esta entrada del centro comercial Cita. Un centro comercial bastante antiguo. Pero por ser tan antiguo, podemos verlo que es uno de los centros comerciales también muy bien parados que están. Se mantiene súper bien. En principio aquí entrando nos encontramos con supermercados. Y bueno, hay un montón de otros locales. Desde perfumerías, tiendas de souvenir, tabacos y licores. Muchos swinger club también. Que de hecho los swinger club cada vez se hacen mucho más. Muchos bares aquí adentro. Hola, Hank Kuiper, saluditos. Casa Juan se come muy bien, aunque no me gusta el anexo. Bueno, es que en anexo es donde están todos estos restaurantes. Y bueno, Casa Juan está en anexo. Hay mucha música por aquí, mucha música. Suelen destruirme totalmente los vídeos. No hay mucha dificultad, Jane. Exactamente en la avenida de Tirajana. En la avenida Tirajana es posible comprar comida vegana. De vegan food en la avenida de Tirajana. It's very close to the
Opa. Podías entrar aquí y antes justo aquí antes había un teléfono y podías realizar una llamada telefónica. Hola, hola, llamando a Suiza, llamando a Inglaterra, llamando a Cuba. No, a Cuba no. Luca van Bock. Se vuelve a levantar Fidel. Mira, ni lo digo, ¿eh? Ni lo diga que el diablo no descanse. Y ese diablo está donde debe estar. A estas horas aún también te puedes encontrar algunas tiendas abiertas. Sí, la Perla Negra ha estado ahí antes.
Bueno, hemos visto una gran parte del centro comercialcito. Hay mucha gente aquí, gente. Aquí se entra al sitio y mucha gente empiezan a mirar un poco raro. Hay zonas también que son un poco peligrosas de enfocar. Uno de ellos es esta zona de aquí abajo. Una zona de Swinger Club. Entonces no quiero bajar ahí. Y sí, aquí está la Perla Negra. Es un buen sitio. He estado aquí antes, sí, es un buen sitio. Bueno, aquí hemos salido por la otra salida. Por la otra. Avenida de Francia, creo yo. Si bajas al sótano, no, ¿qué va? Yo no bajo el sótano. Hay mucha gente realmente allí que no quieren salir. Y no queremos tampoco, yo no quiero sacarlo. Vale, tengo dos opciones. Podría tomar este camino hacia el paseo marítimo o tomar este otro. Creo que este es mejor porque aquí puedo salir incluso al centro comercial La Sandía y luego puedo ir a buscar el paseo marítimo y anexo 2. Y a esta hora no creo que me vaya a tomar yo un café, son aproximadamente 8:30. Casi las 8:30. No quiero café a esta hora. Rey, en breve el Winter, sí. Creo, si mal no recuerdo, ya me llegó la notificación, creo que es del 8 al 14, creo yo. Creo que es del 8 al 14. Miren el cielo, gente. Miren los colores. El sótano no. No, claro que no. En anexo 2 a esta hora es que comienza música en vivo, comienza espectáculos. Pero ya no se me apetece un café, más bien se me apetece algo fresquito. Hay un restaurante aquí que nunca he venido. Ni siquiera sé si es comida internacional o si tiene alguna especialidad. Restaurante Los Porches.
No sé qué tal es porque nunca he venido. Bueno, muchas zonas sí, y últimamente se está viendo mucho más limpieza aquí en esta parte del sur. Normalmente se puede ver mucho más la limpieza para la zona de vecindario. Los Porsche genial, sobre todo carnes. Bueno, si las carnes están buenas, para mí es un gusto. Vale, voy a tomar esta calle aquí a la derecha, hacia la Nesbo. Nee, das war auch mitten in der Woche. Und Samstag haben wir uns extra ein Tisch reservieren lassen. Ja, da war ja nichts. Es una calle un poco desolada, creo yo. No es muy transitada. Entrada principal al Hotel Principado. Y luego otro montón de complejos de apartamentos en toda la zona. Mucho silencio. Muy tranquila la zona de aquí. Muy tranquila. Oder hat eigene Wohnung. Aber das glaube ich nicht. Weil die haben gerade gesagt, Esta es una buena zona para aparcar el coche si vienes en coche a la playa y ves que abajo no tienes dónde aparcar. Quizás puedas considerar aparcar por aquí arriba. La distancia desde aquí hacia la playa es bastante mínima. Entonces, si quieres economizar y no quieres aparcar en el parking de pago, pues puedes considerar entonces aparcar por aquí arriba. Hay bastantes zonas libres siempre. Hay bastantes zonas libres. Eso parece un complejo fantasma. Probablemente esté en obras. Es probable. No lo sé. Está todo muy deshabitado. Bueno, hay algunos apartamentos que sí están habitados.
Está todo muy oscuro. Estos de aquí sí están en obras. Hola Rebeca, hola Rey, siempre que llego con la tranquilidad. Pues sí, mira, esto es una zona bastante tranquila. Muy poco transitada. Pero bueno, luego está este centro comercial, pequeño centro comercial Anexo 2. En el que sí, siempre está bastante animado. Me gusta Playa del Inglés porque es muy animado. Me gusta Playa del Inglés por su playa. Siempre hay buen ambiente. Una vida nocturna bastante vibrante. Pero debo decir también que no siempre es así. Pero bueno, ya esta zona lo cambia todo. Paseo marítimo. Hasta los días o las noches más tranquilas suele transitar gente, siempre. Hola Guido, saludos. Y luego, si atraviesas Anexo 2 también, te encuentras un montón de gente. Quiero bajar e ir hacia el Xiao Xiao. Vas a venir por aquí por donde Nacho. Voy en dirección al Anexo 2, pero voy hacia el Xiao Xiao. Exactamente. Voy a bajar por aquí donde se encuentra el Hard Rock Café. Bueno, parece que es una noche de jueves también algo tranquila además. No se ve mucho movimiento. Desde aquí las vistas son muy bonitas. Está todo bastante despejado, bastante iluminado, como una pequeña ciudad toda iluminada. Que bueno, han puesto iluminación aquí. No recuerdo si la última vez que bajé por aquí estaba esto aquí muy oscuro, no lo recuerdo. Yes, Michael, it's true. A ver, zonas animadas como tal te encuentras muchas dentro de Playa del Inglés. Playa del Inglés suele ser una zona turística normalmente animada, muy animada. Pero hay zonas y zonas. Hay unas zonas más animadas y casi locas donde se reúne mayormente la juventud como tal. Fiestas, madrugadera. Pero esto es otro tipo de zona. Este viene siendo una zona, no que sea específicamente para turistas, pero el servicio que se brinda aquí
es un poquito más serio, un poquito más formal, diría yo, ¿vale? En comparación con otros sitios como las discotecas y este tipo de bares. Pero aquí es un poco más formal. Ahora voy a entrar justo aquí donde está el restaurante, el restaurante La Sirena. Y luego estaré yendo por aquí, voy a caminar al interior e iré hacia el Xiao Xiao. También puedo tomar todo el paseo, todo el aparcamiento. Pero bueno, no les podría entonces mostrar dentro. Hello, Connie. Hello, hello. Y Anexo 2 viene siendo como una zona también bastante concurrida, sea cual sea el día o la noche. Muy concurrido, siempre mucha gente caminando, mucha gente cena, come durante todo el día. Aquí hay muchos sitios que te ofrecen música en vivo, karaoke, espectáculos. Bueno chicos, ¿saben qué? Que voy a entrar aquí al Spar y justo aquí voy a comprar la PlayStation. Tengo que hacer muchos ingleses. Bueno, sí, es que depende también la época. Había días atrás que no sé si se va a caer la señal, ¿vale? En caso de que se caiga la señal, manténgase porque normalmente dentro del supermercado suele caerse. Hay épocas y épocas. Hay épocas de italianos, de ingleses, en fin. Aquí vale €1.05. Jubilados vienen aquí a disfrutar de unas buenas vacaciones huyendo del frío. Hola Mabel, saludos. Gracias. Gracias, Amabel. Hola, ¿qué tal?
A ver, les comento, el apretarse, el precio varía mucho, pero normalmente está entre los 73 céntimos y 80 y algo. Te lo puedes encontrar. Es muy raro encontrar, o 95 céntimos, 73, 83, pero es raro encontrarlo más de €1. Pero bueno, aquí está a €1.05. La pizarra aquí marca unos 25 grados, pero no tenemos 25 grados. Quizás unos 23 ahora mismo. Hola Lars. Salud chicos. Salud a todos. Yes, Michael. Tourist price, yeah. Exactly. Tourist price, yeah. Normalmente en el Spar estos apletarse suelen estar sobre unos 95 céntimos normalmente en Spar. Hay algunos otros supermercados que te los encuentras por 70 y tanto, 83 o algo así. Muchas tiendas abiertas también aún. Oye, recuerden también que pueden visitar nuestra tienda oficial del canal, ¿vale? Una tienda online. Hola. Que pensaron que me iban a asustar. Esta mujer. Vegan Food en Avenida Tirajana. Bueno, ya no tomaré nada, ya no pediré nada en Xiao Xiao porque ya he comprado la apretarse. Realmente tenía muchísima sed. Quería sentarme un ratico en Xiao Xiao. Y aquí de Anexo 2 esta viene siendo una de las partes más con mejor ambiente. Siempre hay música, siempre hay gente, siempre hay espectáculos. Estamos aquí en primera línea de playa.
Ahora mismo unos 23, 24 grados. 45. 23 degrees. Thank you, the 45. Bueno, parece que es bastante temprano aún, ¿eh? La calle está cerrada, no sé por qué. Up the roundabout, take the. I don't know, go right. We're going that way. We're not going that way. Vale, están acondicionando o van a empezar la obra de acondicionamiento ladera en torno a Tobogán Playa. No sé si recuerdan la zona donde antiguamente había un tobogán. Pues parece que ya van a comenzar las obras. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Hola Marcus Humbertina. Y aquí está todo cerrado. Madre santa. Sí, con muchísimas escalones. Escaleras de la muerte. Joder, llegas aquí arriba con las piernas hinchadas.
Bueno, o me he perdido algo o la fiesta apenas comienza. Sí, están recogiendo. Entonces la cosa aquí se acabó. Aquí hubo fiesta, parece, ¿o qué? Mira, muchos camiones de comida. Aquí hubo música o conciertos y mucha comida y bebida. No, no fue Pride, Teresa. No hay Folk Pride. Lo que sea que haya sido, ha terminado. Estoy colocando un poco algo de luz para poder iluminar allí. Aquí parece que hubo música, comida, bebida. Ah, ok, sorry. Vale, aquí está venciendo la obra, ¿vale? No sé si las personas que visitaron Gran Canaria en esa época, donde se encontraba el tobogán aquí en esta zona. Y bueno, por supuesto los lugareños, los locales. Pero bueno, esto es mucho mejor realmente verlo durante el día. Así que esto es mejor verlo durante el día, porque ahora no se ve ni hostia ni con luz. Pero bueno, ya la obra ha comenzado. No sé qué es lo que se va a hacer aquí. Vamos a ver, esperemos, vamos a ver qué es lo que van a hacer.
van a hacer un mirador allí y subida de paseo. Bueno, eso era lo que sí, eso era lo que se había comentado hace algún tiempo, pero bueno, no sé realmente, no lo sé. Bueno chicos, hasta aquí vamos a llevar el vídeo por hoy. Recuerden siempre, no olvides apoyar con un like, con un me gusta, porque esto tiene mucha luz. Apoya con un like, por favor, con un me gusta, comparte el vídeo. Si estás ahí y todavía no te has suscrito, aprovecha ahora y suscríbete. Activa la campana para que no te pierdas de nada, ¿vale? Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Aquí abajo en la descripción del vídeo vas a poder encontrar un enlace que te va a llevar a todas mis redes sociales, ¿vale? Así que vete allí y sígueme en todas mis redes sociales. Únete al servidor Discord, que también es totalmente gratis. Comparte y interactúa con el resto, o sea, con todos los canales que hay en este servidor, ¿vale? A día de hoy creo que somos más de 200 personas en el servidor Discord, así que tú puedes ser uno más. Únete, que es gratis, ¿vale? Visita mi tienda oficial del canal, vas a encontrar ahí bastante productos súper chulos, camisetas, sombreros, ¿vale, gente? Entonces nada, desearles a todos una feliz noche de jueves y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Hasta la próxima, chicos. Bye bye.